La mañana ya habíamos presentado a Daniel Salaverry, que va al Senado a la candidatura, como candidato al Senado Nacional por Somos Perú con el número 3. Recordemos que él fue congresista, pero por Fuerza Popular, fue presidente del Congreso en su momento también. Señor Salaverry, muy buenos días. Buenos días, Mávila. Un gusto poder conversar contigo. Cuéntenos cómo así se anima usted a volver a postular al Congreso, esta vez al Senado Nacional y por Somos Perú. Bueno, a pesar que quisieron silenciarme, quisieron destruirme, quisieron meterme preso a la mala, la verdad siempre sale a la luz, Mávila. Por eso estoy convencido que la experiencia que me ha dado el Congreso en los años que estuve ahí como presidente del Congreso me va a servir para poder aportar desde ese espacio. Estoy convencido que tenemos que recuperar la imagen no solamente del Congreso, sino las decisiones que se toman en el Congreso. Es una vergüenza lo que hemos visto en los últimos años. Es una vergüenza, por ejemplo, que ninguno de los casos de la Comisión de Ética haya tenido sanción. Ni siquiera, pues, un jalón de orejas como tazuelos a los cortaúñas. Eso tiene que cambiar. Las leyes en favor del crimen. Tiene que haber una segunda instancia que evalúe de manera reflexiva estas decisiones, y para eso espero poder aportar desde ahí la poca o mucha experiencia que puedo haber ganado en estos 3 años que estuve como congresista del 2016-2019. Señor Salaverry, disculpe que lo interrumpa, pero usted podría ubicarse mejor en un lugar quizá un poco más abierto porque se está entrecortando su comunicación. A ver, Carlos, voy a moverme. Estoy en mi oficina, voy a salir. Por favor. Sí, puedes salir, pero sí, estábamos escuchando por lo pronto que usted empezó respondiendo a la pregunta que le hicimos, señalando que habían querido enjuiciarlo, meterlo preso. Tras una mala experiencia, como usted ha descrito, ¿por qué ir nuevamente, esta vez como candidato al Senado, y por qué ha elegido a Somos Perú? Justamente por lo que sé cómo se manejan, por lo que sé cómo actúan para ejecutar sus venganzas políticas, es que quiero enfrentarlos nuevamente. El pueblo peruano ya me conoce, saben que yo no le agacho la cabeza a la corrupción, saben que yo no me dejo manejar como un títere. ¿A quién quiere enfrentar, para ser precisos? ¿A Fuerza Popular? A todos aquellos congresistas o partidos políticos que quieren manejar el Congreso como su chacra, que han aprobado las leyes que hemos visto en estos últimos años para beneficio personal, que no les interesa en absoluto el bienestar del pueblo. Ahora, Somos Perú está en el Congreso también, si me permite, Somos Perú. Por eso le preguntaba por qué la elección o por qué acoge usted o acepta una invitación de un partido que también tiene representación en este Congreso. Sí, pero la presidenta del partido, Patricia Lee, con mucho tino y mucha sabiduría y experiencia, ha convocado ahora a candidatos que tienen experiencia y que han demostrado en la cancha, modestia aparte como lo hice yo, que no solamente es una prédica, sino que yo ya lo hice. Cuando yo hablo, por ejemplo, de convocar a concursos públicos para la elección de los miembros del TC o para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia y que ingresen a través de la meritocracia los mejores del Perú, no solamente es una prédica. Yo, cuando fui presidente del Congreso, convoqué a un concurso público para las plazas que estaban disponibles en el Congreso. Eliminé 1000 plazas de trabajadores parásitos, porque eran esos, trabajadores parásitos que ni siquiera iban a trabajar, y simplemente no les renové el contrato. Entonces no es ahora que estoy de candidato que vengo a proponer esto, sí, ya lo he hecho. Señor Salaverry, ¿cómo calificaría usted en concreto a este Congreso de la República, este que ya culminará sus funciones el próximo año? Hay quienes consideran pues de que es inclusive hasta el peor de la historia. ¿Usted cómo lo calificaría? De mediocre, de mediocre. Es un Congreso que avergüenza, es un Congreso donde hemos visto congresistas mochazuelos, congresistas denunciados por violación, congresistas que obligaban a sus trabajadores a cortarle las uñas. O sea, eso jamás se ha visto, ¿no? Por lo menos no en la dimensión que lo hemos visto. Decisiones o leyes aprobadas en favor del crimen, o leyes aprobadas en favor de intereses particulares que benefician, por ejemplo, a la minería ilegal. Todas esas cosas se tienen que acabar y para eso tienen que ingresar. Ahora, ¿es el peor de todos que ha habido para usted? Eso es muy subjetivo, ¿no? Pero sí creo que por lo menos en los últimos años es el que menos aprobación
y menos respaldo de la población ha tenido. Eso sí, eso está demostrado en las encuestas. Y quisiera consultarle también sobre quienes ahora intentan llegar a la presidencia de la República. Algunos repiten el plato, como se dice, y otros que están, diríamos, en los primeros lugares de las encuestas. Por ejemplo, su opinión sobre la postulación de Keiko Fujimori nuevamente por cuarta vez y del propio Rafael López Aliaga. Bueno, yo le he dicho, Keiko Fujimori es, digamos, cómo se gana la vida, ¿no? De algo tiene que vivir. Ella utiliza, y eso está demostrado, las campañas electorales para recaudar millones de dólares en aportes que finalmente sabe Dios a dónde van a parar. Porque yo recuerdo cuando fui candidato popular, cada congresista austera, pero organizábamos acá nosotros, pagábamos todos los gastos de la campaña, nunca el partido nos dio un sol. Entonces, ¿dónde van a parar todos esos millones de dólares que recauda Fuerza Popular y Keiko Fujimori cada 5 años? Yo creo que es una manera que ella tiene de ganarse la vida. Como líder, diría usted, del partido, de Fuerza Popular. Ahora, cuando usted dice que este Congreso es un Congreso que ha aprobado leyes que han favorecido el avance de la inseguridad en nuestro país, es algo que también se le reclama, y reitero, a Somos Perú. El propio presidente de la República en su momento ha recibido críticas en ese sentido. ¿Cómo analiza usted el gobierno que está llevando adelante el señor José Gerí? Sí, pero como yo siempre digo, cuando uno va de campamento, cada uno carga su mochila, ¿no? Serán los congresistas de la bancada de Somos Perú quienes tomaron esa decisión o quienes votaron a favor de esas leyes, quienes tendrán que salir a sustentar por qué lo hicieron. José Gerí le ha tocado asumir en un momento muy complicado las riendas del país. Es un gobierno de transición que no puede hacer grandes reformas por el plazo que tiene, menos de 6 meses le quedan, y con que lleve el barco a buen puerto creo que es bastante. Es bastante. Señor, ahora, usted nos dijo, recuerdo, en Ampliación de Noticias, que había descartado participar en las elecciones del 26. ¿Por qué cambió de opinión? Y ha sido corto el plazo, porque eso fue conversando, me parece, a inicios de diciembre. Sí, a inicios de diciembre. Sí, yo no tenía ningún tipo de aspiración para estas elecciones. Yo estoy embarcado en proyectos privados a nivel empresarial, pero recibí el día 22 de diciembre a las 6 de la tarde la llamada de la presidenta del partido, me invitó a una reunión, hemos conversado largo sobre este tema, y justamente me mencionaba lo que tú comentaste, ¿no? Que quiere renovar, digamos, las bancadas que tenga Somos Perú en adelante, que quiere gente con experiencia, gente que deje no solamente bien puesto el nombre Somos Perú, sino que tome decisiones en favor del país. ¿Y usted confía plenamente en esa palabra? Yo confío digamos, en cómo soy. Yo se lo he dicho a la presidenta, usted sabe que yo tengo mi línea de principios. Usted sabe que yo no voy a claudicar por intereses subalternos. Usted sabe que yo no le voy a agachar la cabeza a una decisión partidaria. Si usted, a pesar de eso, quiere que yo asuma esta invitación, porque voy como invitado, encantado. Siempre estaré dispuesto a trabajar por mi país, pero bajo estas condiciones, y me ha dado absoluta autonomía y libertad para hacer las cosas bien como se tienen que hacer desde el Senado. Le había preguntado, señor Salaverry, por quienes quieren o aspiran a la presidencia de la República. ¿Usted considera que los candidatos que están, digamos, en la preferencia electoral en estos momentos cumplen con las condiciones y tienen, digamos, los requisitos y los programas necesarios para llegar a tan alto cargo, a tan alta investidura, a ser presidente de la República? Bueno, hay un 50% de los peruanos que no se ve entusiasmado ni motivado por ninguno de los candidatos que existen. Esa es una realidad. Porque todavía realmente no empieza la campaña. Esperemos que en estos 3 meses los candidatos empiecen a dar propuestas y no solamente insultos y agravios, como hemos visto en los últimos meses. Y los peruanos analicen, ¿no? Quiénes tienen la experiencia, quiénes en algún momento han tenido la posibilidad de asumir un cargo público y hacerlo bien, quiénes tienen los equipos que lo acompañen para gobernar, y en función de eso puedan tomar una decisión. Y usted ha sido muy crítico con este Congreso, ¿cierto? Lo considera mediocre. Pero ojo, señor Salaverry, que Somos Perú también forma parte de este Congreso y ¿no cree usted que tiene cierta responsabilidad, ¿no?, en ese accionar mediocre que usted mismo dice tiene este Parlamento? Por eso. Estamos hablando de su partido, o sea. Sí, yo no me corro la pregunta, Carlos, tú me conoces, pero hay que estar enterado, como lo estoy yo, de cuáles fueron las líneas políticas dictadas por el partido y cuáles fueron las decisiones que tomaron finalmente los congresistas miembros de la bancada. ¿Ya? Entonces, ahí
ahí los congresistas tendrán que finalmente salir a sustentar cada una de sus decisiones, que eso no necesariamente involucra la línea política, ideológica, programática del partido. ¿Y esas decisiones para usted fueron, en ciertos casos, decepcionantes? En ciertos casos sí, por supuesto que sí. En otras sí, positivas, pero en ciertos casos sí, preocupantes, ¿no? Preocupantes, por ejemplo, en la lucha contra la corrupción. Correcto. Ahora, usted aspira a llegar al Senado, básicamente para enfrentarse a lo que han hecho los congresistas actuales, o lleva también propuestas. ¿Y cuáles son los temas a los que le dará mayor prioridad? Me interesa muchísimo trabajar algunas reformas constitucionales que finalmente son las facultades que van a tener los senadores. Los senadores, a pesar que falta reglamentar el trabajo del Senado, queda claro que no solamente van a ser una segunda instancia de lo aprobado por la Cámara de Diputados, sino que van a poder presentar proyectos de reforma constitucional. Y algunas de ellas son justamente la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, de la Junta Nacional de Justicia, del Defensor del Pueblo, y como te digo, fiel a la línea de principios que yo tengo y a lo que yo ya hice en el Congreso, creo que todos los accesos a cargos públicos importantes del más alto nivel del Estado tienen que ser a través de concursos públicos y a través de la meritocracia. Señor Salaverry, ¿cómo calificaría usted hasta el momento la gestión del presidente José Gerí? Por lo menos está dando buenas señales. Como te digo, Carlos, a José Gerí le tocó asumir el gobierno sin estar preparado para ello. Cuando digo preparado me refiero a no tener un equipo. Él no se postuló a presidente de la República. Entonces hay que tener mucha valentía y mucho coraje para asumir ese reto. No lo está haciendo mal, y vemos la respuesta del pueblo peruano, más del 50% ve un genuino interés del presidente Gerí de querer hacer las cosas bien. ¿Pero qué exactamente lo que está haciendo bien a su criterio? Mira, yo lo he visto con una clara actitud muy frontal con la lucha contra la corrupción, contra la delincuencia. Está elaborando un plan de seguridad ciudadana que lo va a presentar en las próximas semanas. Es importante esa decisión. Bueno, pero hasta ahora no hay resultados tampoco, ni siquiera ha reducido en parte ese tema. Tiene creo que 2 meses, 3 meses de presidente, y como te digo, ha tenido que asumirse este reto, y basta con que un gobierno de transición haga una transición constitucional estable, equilibrada, sin crisis. Yo creo que los peruanos debemos estar agradecidos, y serán los peruanos en abril, y espero yo que sea con sabiduría quien decida quién va a liderar el país. De acuerdo. Señor Salaverry, muchas gracias por atendernos esta mañana. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Gracias.